Buscando títulos en el deporte. Y si estamos en el deporte, estamos con Julián Mancilla, como no podía ser de otra manera. Julián, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luján? ¿Cómo te va? Por supuesto, soy yo la persona que te va a traer mucha energía, ¿no? Porque sos de River y no tengo grandes noticias. Bueno, allá está, ¿Qué te voy a decir, me bajó, me bajó. No te puedo mentir. A esta altura de nuestra relación no te puedo mentir. Muy bueno, dale, vení con la verdad. Porque hay dos opciones, Luján. O River está fuera de la Copa en la primera rueda, cosa que es más que probable y que es absurda, teniendo en cuenta que arrancó un grupo con San José de Oruro de Bolivia y Juan Aurich de Perú. Es inverosímil que esto ocurra, y si clasifica, probablemente clasifique como último equipo de los 16, porque sabemos que son 8 grupos, donde clasifican 2 en cada grupo, y se ordenan los octavos de final de la Copa. El primero, el mejor primero, clasifica con el peor segundo, y eso podría llevar a un choque entre Boca y River en octavos de final, y no soy optimista para vos, Luján, justamente. Ahora, Julián, ¿qué tal? Luis te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Muy bien. Cada vez que en la Argentina subestimamos a un equipo de fútbol que me dice, no, pero estos vienen de 500.000 metros sobre el nivel del mar, no rinden, no esto, no lo otro, después terminan siendo una sorpresa que dejan a cualquiera fuera. Mira, no sé que sobre eso es interesante la pregunta, porque conozco casos a favor de esto que decís y conozco casos en contra. A ver, por ejemplo, Maradona dijo, la altura es un cuento chino, dijo, ¿no? Y se comió 6 en La Paz, con la selección. Una de las peores derrotas de la historia de la selección argentina, quizá por subestimar el problema. Por otro lado, también podría darte el ejemplo contrario, que es que River se angustió por la altura de Oruro y perdió, y se angustió por el piso que hablamos la semana pasada, por el piso de sintético gastado en Perú, y mató un partido que debe haber ganado. Con lo cual no me queda muy claro cuál es la política para desarrollar en estos casos. Está claro que hay un punto en el que River indudablemente pecó de sufrir con los problemas ajenos al juego, porque pensemos, perdió contra San José de Oruro por la altura, empató con Juan Aurich por el estado de la cancha del césped sintético y empató con Tigre de México en la cancha de River porque el estado del campo era pésimo, porque había tocado Romeo Santos, entre paréntesis. Es cierto. La verdad que es un poquito impresionante, ¿no? Pensar que esa gente fue a escuchar a ese chico que canta con esa voz infame, ¿no? Y rompió el césped. Dos River te llenó. Dos River te llenó Romeo Santos, Ay, Dios, el rey de la bachata. El rey de la bachata, una cosa infame. Hace muchos años, disculpen la digresión, hace muchos años en El Salvador, cuando él era el cantante de un grupo también nefasto, llamado sí. Aventura, yo escuché esa voz por primera vez y pensé, por suerte voy a volver a Argentina y no lo voy a escuchar nunca más, porque no va a llegar nunca a la Argentina, y ahora llenó River. No, pero Julián, en el momento que vos estabas en El Salvador, ese grupo Aventura que vos decís, acá se escuchaba también, y yo decía, por favor. No, estoy hablando de la primera etapa de El Salvador, hace 13 o 14 años, no de la segunda. Pero soy un precursor de esa porquería. No lo habrás traído vos, ¿no? A veces pienso que soy uno de los culpables. O sea, o que te siguen. Digo que me persigue Romeo Santos. ¡Qué horror! Bachata. Bueno, no, realmente. Para terminar, Julián, decime, duro informe de la auditoría sobre fútbol para todos. O sea, a mí me encanta que haya una auditoría para decir lo que nosotros dijimos durante todo el año pasado. No sé, confirmar lo que... A ver, si en la administración pública, para comprar un paquete de viromes, hay que hacer una licitación, ¿no? Y siempre es complicado porque uno incluso está en contra de que esto suceda, porque se supone que habría que poner un límite mínimo para que algunas cosas del Estado se puedan resolver sin licitaciones, qué sé yo, ¿no? Comprar trapo de piso para el ministerio, ese tipo de cosas. Ahora, no hubo licitación para entregarle para que el Estado se quedara con el fútbol y se lo entregara a una productora privada, aunque decir productora privada es casi un absurdo, teniendo en cuenta que es un negocio paraestatal,
¿no? Claro. La Corte, que es la que... ¿Se acuerdan además cuando iba a ser el reality de Cristina, que era seguir las 24 horas? Ay, No, sí. Sí, ¿se sí, acuerdan de eso? Bueno, era la Corte, que es un negocio que si no es de ellos, pegan el palo. Entonces, digo, ahora nos damos cuenta de que esto es un absurdo, porque, insisto, y yo lo vengo diciendo todo tras sábado, el fútbol argentino cuesta 1.250 millones de pesos todos los años, pero solo de derechos, y otros 1.000 y pico de producción de televisión. Y esos 1.000 y pico de producción de televisión son todavía más nefastos y más corruptos que los 1.000 que se le pagan a los clubes. Claro, sí. Porque de los 1.000 y pico que se le paga a los clubes, la mayoría llega efectivamente a los clubes. Que después los clubes, además, vergonzosamente no tengan control sobre sus gastos, otro problema. Pero no sabemos qué es lo que hacen con los 1.100 millones de pesos que le dan a la Corte para que, relatores absolutamente abyectos a este gobierno digan qué bueno los trenes de Randazzo, qué bueno las últimas medidas de playoff. Esto es más grave todavía que los derechos del fútbol. No, ¿sabés qué va a ser más grave? ¿Qué es lo que va a pasar con el fútbol para todos a partir del 11 de diciembre de este año? Porque ningún candidato de los que hoy se perfila como presidenciable tiene idea qué va a hacer con eso, No. porque por un lado no lo quieren disolver porque sería una medida impopular según muchos, ni siquiera el más derechoso de todos ellos. ¿Qué sería el candidato ideal para hacerlo? Claro. Más allá de que alguna vez tuvo algo que ver con un club de fútbol y que seguramente sigue teniendo que ver. Sí. Pero el tema es qué van a hacer a partir del 10, del 11, Yo mejor dicho. me permito adelantarles un poco lo que intuyo y otro Sí. poco lo que sé. Dale, El así 11 cerramos de con eso. diciembre de 2015, el grupo Clarín, que por otra parte lo respalda el derecho, le va a enviar una carta documento a la AFA, no al gobierno porque no tiene ninguna relación con el gobierno. Le va a enviar una carta documento a la AFA reclamándole 5 años de contrato de televisión con los derechos del fútbol, derecho que le asiste, porque el contrato fue interrumpido unilateralmente por la AFA en 2009, el contrato estaba vigente hasta 2014. Es decir, la AFA le debe a la empresa privada que tenía los derechos del fútbol 5 años de derechos. Esta empresa estaba formada por una sociedad, Torneos y Competencias y el Grupo Clarín, 50 y 50. El gobierno acordó con Torneos y Competencias su parte del negocio. Por eso Torneos y Competencias no le reclama nada al gobierno y a la AFA porque fue recompensado por los 5 años que perdió. En cambio, el 50% de los derechos del fútbol por 5 años que le corresponden, porque Clarín no fueron recompensados. Y es un juicio que no resiste muchas dificultades. Es un juicio que el Grupo Clarín va a ganar. Entonces, para no perderlo, la AFA le tiene que devolver los derechos. Yo no sé si de 5 años, porque el Grupo Clarín tenía el 50%, pero por lo menos 3 años le tiene que dar. Entonces, ahora, el Grupo Clarín sabe que 3 años de fútbol sin codificar es inviable económicamente. No hay manera de sostener los 1.200 actuales, que el año que viene van a ser con el 30 o 40% de inflación, un poco más, pongámosle que 1.500. 1.500 millones de pesos de derechos, ¿sí? Más los costos de producción, que saquémosle el 50% de corrupción actual, por lo menos 500 millones cuesta, estamos hablando de 2.000 millones de pesos, que no se recuperan en publicidad y que difícilmente el Grupo Clarín tenga pantallas para poner 15 partidos de primera, el año que viene van a ser 14 o 13, porque se va a reducir el número de equipos en primera, pero digo, hay que tener pantallas para poner 13 o 14 partidos durante el fin de semana. Entonces, ¿qué va a hacer? Y va a buscar al gobierno de turno para que ponga el dinero, gran parte de ese dinero. Y el gobierno de turno, cualquiera que sea, va a estar contento de poner ese dinero porque ningún gobierno va a querer renunciar a ese aparato de promoción infernal que son los derechos del fútbol y la transmisión monopólica del fútbol, porque estamos hablando todo el tiempo que estamos hablando de políticas contra los monopolios, pero los derechos del fútbol son absolutamente monopólicos, los tiene solo el gobierno, ¿sí? Los repartirá en pantallas, pero los reparte bajo su absoluta discreción. Ahora se los dio a Telefe, por ejemplo, pero con todas las reglas que ellos imponen. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Eso, que el próximo gobierno va a poner el dinero, se lo va a dar a otra productora, que seguramente va a ser el Grupo Clarín, o la sociedad de Clarín otra vez con Torneos, porque ya se está hablando de eso, y vamos a seguir más o menos en lo mismo. Como siempre les digo yo, probablemente nos libremos de
ese locutor absolutamente insoportable que dice, ¿sabés cómo llega la Trenisante de Randazzo? Pero más o menos va a ser lo mismo. Bueno. Van a inventar otro locutor, van a inventar otra locutora que no va a ser la que decir la presidenta de los 40 millones argentinos, pero va a ser más o menos lo mismo, porque el fútbol en toda su historia ha sido lo mismo, un vehículo de promoción de gobiernos, y no ha sido otra cosa. Unos lo hacen con un poquito más de buen gusto y otros lo hacen más desembosadamente como el kirchnerismo. Muchísimas gracias, Julián Domínguez. Me agotó la cabeza todo lo que me acaba de decir. ¿Sí? Ay, Julián Domínguez, Julián Mancilla. Te quedaste pensando en el presidenciable. Sí, es cierto. Sí, perdón, Julián Mancilla. Todo el mundo me dice, empezaron. No, Julián Mancilla, sí, no, me quedé, estoy flasheada. Es como tanta información toda junta. No sé, aparte con todos los que me voy a pelear después de todo esto que acabas de decir. Bueno, cosechando amigos como siempre. Muchísimas gracias. Amigos en todas partes. Te mando un abrazo, Julián. Adiós, chicos, hasta luego. María Luján Batallán está buscando títulos.